Dash es un producto diseñado para la cotización de productos cuya naturaleza se conoce con mucho detalle, es decir, sabemos exactamente cómo se van a fabricar. Ahora les voy a presentar cómo un operario de presupuestos en un usuario cualquiera haría un presupuesto utilizando Dash. Se va al listado de ofertas Dash, selecciona una cabecera o la crea en su caso, y dentro de esta cabecera añade una o todas las líneas que sean necesarias para las ofertas que está preparando para este cliente. En la lista de posibles productos aparece todo lo que se ha configurado en el sistema. Esta configuración y programación está en el entorno, es disponible en el entorno del usuario final que haya recibido la formación y tenga los derechos, los atributos correctos en el sistema. En este caso vamos a seleccionar un producto de impresión comercial del segmento plegados que llamamos prospecto. Y lo que nos aparece es una ficha con datos que hay que rellenar para obtener un precio de venta y un cálculo de costes para este producto. Digamos que voy a querer 100 prospectos, si estamos hablando quizá en impresión digital. Vamos a decir que es un A5 vertical que tiene 8 páginas este prospecto, que se va a imprimir en 4 colores por cara, que se va a utilizar este tipo de papel que podemos obtener de esta lista. Bien, que vamos a poner un plastificado brillo en su cara con un producto de esta naturaleza, por ejemplo, y que vamos a poner 100 ejemplares en cada caja de entrega. De esta forma, automáticamente aquí tenemos a la derecha una relación de las operaciones por las que hay que ir pasando, los materiales que son necesarios y un cálculo de duración en tiempos, cantidades y costo que esto va a tener. Aquí abajo se ha calculado el precio y se contrasta con el coste para tener un análisis de ganancias, valor añadido y márgenes que se tienen. Si se añaden más cantidades, el sistema automáticamente calculará para cada pestaña los costos apropiados y el precio de venta. De esta forma yo puedo cerrar este proceso y tener aquí una línea de la que ya tengo una oferta preparada y puedo obtener entonces, por ejemplo, mi fichero PDF con toda la información de la oferta a presentar al cliente. En el ejemplo anterior vimos un formulario relativamente simple para un producto fácil de describir. Estos formularios se pueden presentar con toda la complejidad que sea necesaria. Por ejemplo, voy a mostrar aquí uno que tiene que ver con etiquetas. Siendo las etiquetas, pues un producto con un montón de datos importantes para su descripción. Aquí tenemos, por ejemplo, lo necesario para describir trabajos de etiquetas en continuo sobre rollo. Como verán, hay una cantidad muy importante de datos y estas interfaces se describen de manera idéntica para ambos casos. Veamos de nuevo un producto simple. Un producto simple de impresión comercial. Y un producto mucho más complejo de etiquetas. El hecho de requerir muchos datos nos ha impulsado a construir una base de datos que llamamos ficha de artículos o fichas de productos, en la que podemos asociar todos estos datos a un producto específico a través de un código. De forma que seleccionar esta etiqueta sencillamente nos va a rellenar todos los datos requeridos para un producto en específico. Eso es una muy poderosa herramienta cuando tratamos productos vía web, en los que tendremos una predefinición muy completa del trabajo y le pediremos al cliente solamente aquellos datos que ellos manejen sin necesidad de involucrarlos en procesos demasiado técnicos. Nuevamente aquí poniendo las cantidades
se obtienen los precios y los procesos que hace falta llevar adelante para producir. Más adelante en el video veremos dónde se configuran este tipo de bases de datos. Vamos a ver ahora el lugar donde Optimus Dash guarda como repositorio información que puede ser de datos específicos para algún tipo de maquinaria o proceso, y también el repositorio para los datos de productos. En ventana tenemos repositorio de datos y vemos la estructura del repositorio de datos, en el que podemos tener la cantidad que sea necesaria de elementos, y dentro de cada uno de ellos pues información para colocar en fichas los datos de algún elemento. En este caso tenemos fichas para guardar la configuración de máquinas de imprimir convencionales. Si damos clic en una de ellas, vemos en qué consiste el contenido, y de nuevo, como verán, se trata de controles típicos de programación en el que se pueden colocar de manera validada todos los datos que son requeridos para en este caso una prensa, o puede ser para cualquier otro tipo de actividad o maquinaria. Este es para una prensa convencional, y aquí tenemos para una prensa digital, que la información es diferente. Aquí hablamos de clics, hablamos de colores, hablamos de ancho y alto, y en la otra tenemos otro tipo de información. Hablamos de tablas de velocidad, anchos, altos, el tipo de plancha que utiliza, y así en forma correspondiente. La forma en la que se contienen los datos es totalmente configurable. Aquí de nuevo, si queremos ver cómo están construidas estas entradas, volvemos a la misma estructura de generación de entradas que habíamos visto antes. Para el caso de los productos, tenemos una estructura muy similar, y en este caso podremos ver, por ejemplo, que lo que habíamos utilizado para cajas, tenemos aquí las cajas, y dentro de cada caja la información que corresponde a cada tipo de producto. La idea es que rellenando estos datos y asociándolos a este código, podremos invocar todos los datos en las plantillas que este producto requiere, de manera que únicamente conociendo este dato, un cliente podría decir: quiero de esta caja o de este producto en específico tal cantidad, X cantidad, y luego dejar libre los espacios en los que alguna otra cosa que no resulte estándar pudiera ser añadida por el cliente. De esta forma se facilita tremendamente el acceso de la información de precios y la oportunidad de abrir órdenes de producción en Optimus con un mínimo uso de datos. Vamos a ver ahora los lugares en los que se configuran las estructuras que permiten realizar los presupuestos tal y como los hemos visto en la parte anterior de este video. Vamos a ir dentro de la configuración de ofertas a el apartado plantillas. Vamos a buscar uno en específico a través de un filtro, y lo tenemos ahora en pantalla. Una plantilla de Dash consta básicamente de tres partes. Una de ellas es todos los elementos de entrada de datos que llamamos formulario, y este formulario se construye con elementos que vemos aquí de izquierda a derecha, que se comportan como elementos de entrada en un formulario común y corriente, ¿no? Como verán, aquí tenemos una serie de elementos que al probarlos o testearlos se muestran como una pantalla de datos. Los hay de selección, de sí, no, muy bien, de búsqueda de materiales. Bueno, la creación de este tipo de elementos se logra sin necesidad de ningún tipo de conocimiento de programación. Por ejemplo, si aquí en la última línea quisiéramos añadir un elemento para incluir una fecha, pues buscando el elemento añadir fecha
Aquí podríamos poner fecha, ejemplo. Y rápidamente podremos entonces construir un elemento de entrada que tiene que ver con fechas. Si yo ahora hago una prueba de este formulario, tendré aquí al final un control en el que puedo incluir una fecha. De manera que tenemos una columna en la que tenemos las variables o los nombres de las variables que hemos utilizado. En el caso nuestro, la fecha se habrá guardado en una variable que se llama fecha ejemplo. ¿Okay? Estas entradas pueden ser establecidas tanto por un usuario de manera manual, como ya vimos al comienzo de este video, como a través de elementos automatizados como páginas web, web to print o algún otro tipo de interfaz que permita leer datos e inscribirlos directamente en estas fichas. De esa forma se automatiza el control y la comunicación de los presupuestos con páginas web y otros medios de automatización. Los otros dos elementos con los que contamos son las variables, que es un lugar en el sistema, en la plantilla, en la que podemos hacer asociación de valores a variables o cálculos de mayor o menor complejidad, con los que se puede entonces hacer manipulación de los datos que hemos recibido de la captura. ¿Okay? De la captura que hablábamos antes, puesta en los formularios. Muy bien, para cada uno de estos cálculos, Optimus cuenta con un lenguaje de programación que permite realizar cálculos, comparaciones, decisiones, de forma que el nivel de inteligencia que se puede insertar en el sistema es muy alto. Y básicamente lo que se logra es contener todo el conocimiento de la empresa en una plantilla, de forma que cualquier usuario pueda hacer uso de ella. La tercera parte es la orden de trabajo en sí misma, donde yo tengo cómo se fabrica ese producto. En este caso tenemos una ruta que habla de un pre-flight, de imprimir una cubierta en hoja, de imprimirla en bobina, una parte de plastificado y así sucesivamente, una parte de encuadernado o en grapa o en espiral o guairo, que son las que definen cuáles son los procesos que se van a activar o no de acuerdo a cada tipo de trabajo para fabricarlo. Si vemos aquí, por ejemplo, en esta parte de impresión de cubierta, dice que se va a activar esta actividad si lo que se ha seleccionado como impresión o se le ha seleccionado en el producto es que hay cubierta o no hay cubierta, y dentro de cada actividad tenemos el código de actividad que va a corresponder, una etiqueta que lo va a identificar en la hoja de ruta y en el trabajo, y fórmulas para calcular duraciones de cada uno de los trabajos. ¿Okay? Aquí hay un elemento muy importante que tiene que ver con la categoría de coste. Si yo selecciono aquí categoría de coste, puedo apuntar este elemento o esta actividad a una categoría de coste a la que posteriormente podremos dar un tratamiento de precio específico. ¿De acuerdo? De manera que yo podría decir que todo lo que fuera digital, más adelante todas esas actividades tengan un porcentaje del 40% y las convencionales del 10%, por ejemplo, en materia de precio. Esto es muy flexible para poder tener unas políticas de precios bien complejas. Dentro de cada una de las actividades tenemos también el manejo de los materiales y de nuevo todas las características correspondientes a sus cantidades, naturaleza, etcétera, cantidad de perdido, todo se define con fórmulas que se construyen a través de este tipo de funciones y de operaciones. Nuestros clientes interesados reciben capacitación de cómo se maneja toda esta información. De manera que un menú de entrada o formulario, una zona de cálculos de variables y una zona de definición de fórmulas de trabajo son las que definen los tres elementos principales de una plantilla de producto. Una plantilla de producto puede ser utilizada por
por la cantidad de productos que sea necesario. De forma que si yo tengo un conjunto de 100, 200, 300 productos en una página web que dependen todas de una misma plantilla, el solo cambiar la plantilla va a actuar inmediatamente en esos 100 productos que tenemos en la web, facilitando de esta forma todas las gestiones que requiere el mantenimiento de la información de cualquier sistema Web2Print B2B o B2C. Pasaremos ahora a hablar de la parte de productos de Dash. Vamos a la parte de productos. Los productos son los elementos que de manera efectiva utilizan los usuarios y los clientes para crear solicitudes de oferta o abrir pedidos directamente en el sistema. Eso ya dependerá del enfoque que se le dé a la interfaz que se utilice en cada momento. Sirven para ambas cosas de manera simultánea o de manera alternativa. Bien. En una ventana que se llama Productos de Optimus vamos a buscar un producto que tenemos aquí preparado y con el filtro. Y vamos a explicar las partes que corresponden a el producto. Esencialmente, el producto es un lugar donde se guardan precios. Esta ficha o elemento producto se asocia, cada una de ellas se asocia a una plantilla de producto. En este caso, el producto plegadizas está asociado a la plantilla plegadiza 03 del sistema. Si yo hago clic en este icono, voy directamente a la plantilla cuyos elementos ya conocemos. Un menú, una zona de cálculos, que se llama variables, y una zona de producción o de rutas de producción. ¿Okay? Muy bien. Esta parte de precios es la parte más significativa, más importante del producto. Los precios se definen a través de estos elementos de precio que tenemos en esta parte de aquí arriba. Como verán, tenemos un elemento de precio para el producto, un elemento de precio por cantidad fija, un elemento coste más margen, un elemento de expresión o cálculo y un elemento que se basa en precios de almacén o precios de stock de un producto. Empecemos entonces con explicando estas ventanas. Como verán, estas ventanas aparecen en el producto. Tengo aquí un elemento de precio coste más margen y un elemento de precio para producto. Empecemos por aquí. Elemento de precio para producto. Aquí lo que tengo es la oportunidad de determinar por cantidades precios de venta específicos. Esto sería algo como que a partir de los 0, de las 0 cantidades o de la 1, esto pudiera costar 120 por unidad. Que a partir de 120, perdón, que a partir de 1000, esto costaría, no sé, 110 o 100 por unidad. Y así tener una lista de precios por cantidad en la que se aplica el precio de acuerdo a lo que se está pidiendo. Si pido 1000, el precio que aplica son 100 por cada uno. Si pido en menos de 1000, aplica 120 por cada uno. En este caso hablo por cada uno, podría ser por cada 10, por cada 100 o por cada 1000 elementos. ¿Okay? O la cantidad que correspondiera. Estas partes de aquí arriba son iguales en todos los tipos de precio o en todos los tipos de elementos de precio. Tenemos una primera parte que se llama tipos de precio y esto se utiliza para poder luego agrupar los precios en la oferta. De manera que si yo tengo precios de tipo entrega, si tengo 4 elementos para cálculo de precios, esos 4 elementos se sumarían en uno solo. Por ejemplo, tenemos cliente, que es indicar si este precio aplica específicamente para un cliente. Se pueden tener todos los elementos que se quiera asociados a un nombre de un cliente.
De manera que cuando la oferta se haga para un cliente en específico, aplicarán los precios que están establecidos para ese cliente. Tenemos categoría de precio. Esto significa categorías realmente de precios para clientes. Yo puedo tener clientes que pertenezcan a la categoría de precios, clientes publicitarios AAA o editorial, y a ellos les ofrezco un precio diferente que a los otros. Aquí a la derecha habla de precio global. Esto es importante para lo siguiente. Cada una de estas categorías de precios se va a aplicar en función de cliente y categoría de precio. Por ejemplo, si este precio va para un cliente en específico, Antonio Puig, por ejemplo, Antonio Pujadas, este precio será el único que se aplique a ese producto, a menos que haya alguna otra expresión de precio que sea global. ¿Okay? Si tenemos, por ejemplo, categorías de precio públicas, solamente se aplicará este precio a los clientes que tienen esta categoría de precio y ningún otro, a menos que esos otros sean un precio global. Siguiendo con los tipos de precios o con los elementos de precio, vamos al elemento de precio fijo por cantidad. Este aplica en el caso de que nosotros estemos vendiendo productos que se venden por cantidades específicas. Por ejemplo, yo vendo o 100 por un precio de 150, o vendo 200 por un precio de 290, o vendo 400 por un precio de 400 o 300 o 420. ¿Okay? Vemos que en la medida que el precio unitario va bajando en función de las cantidades, y solo vendo las cantidades que tengo establecidas aquí. Esa es la segunda parte. Vender por cantidades específicas. La tercera forma es por aplicación de coste más margen a horas, materiales y subcontratas. Esto funciona de la manera en que siempre hemos visto que se aplica un coste, un markup a cada uno de estos elementos. Y yo podría decir que voy a aplicar el 20% a las horas, el 20% a los materiales y el 40% a las subcontratas. Y hacer que esto sea aplicable a una categoría de coste específica de la oferta. Y puedo definir tantas cuantas quiera. O sea que si yo podría tener la aplicación de esta regla cuando se trata de actividades, materiales o subcontratas que tienen que ver con impresión digital en hoja, impresión digital en bobina o estuches, y de estos puedo tener todos los que quiera. Eso permite, por ejemplo, políticas de coste más margen diferentes para categorías de coste que identifican o plantas diferentes o procesos específicos u otro tipo de clasificación. ¿Okay? Y luego tenemos por formulación. Estas permiten construir expresiones que definan cada uno de los elementos más allá de cualquier otra cosa que pueda ocurrir. Aquí la expresión de precio, por ejemplo, para saber cuánto cuesta algo, podría ser una expresión más o menos compleja que representa una fórmula muy particular de cálculo de precio para un producto en específico. Y aquí se aplican las fórmulas que tiene el programa de Dash para hacer este tipo de trabajo. Tenemos luego la expresión de precios por artículo, en el que yo defino el artículo que estoy vendiendo en este producto como un artículo terminado, y se aplicará el precio de venta que en el almacén está establecido para este artículo. Muy bien, todas estas tienen al final una segunda pestaña que trata de expresiones. Por ejemplo, yo puedo también aquí calcular la fórmula para la cantidad que se va a aplicar a la hora de presentar la oferta. Aquí la fórmula que se va a utilizar para calcular el precio.
Un ejemplo podría ser, tengo una unidad de algo cuyo precio lo determino en metros cuadrados. Lo mismo para la fórmula de texto y la fórmula de texto para la alternativa en oferta, porque existen expresiones que pueden crear textos y pueden calcular cantidades de diferentes maneras, cantidades y unidades por las que se calculan los precios. Vamos a hacer ahora el proceso de crear un nuevo elemento de precio y marcarlo de carácter global para que actúe siempre, y luego posteriormente explicaremos cuál es la prevalencia o la preeminencia de las diferentes tipos o categorías de precio en cada caso. Digamos que vamos a crear un nuevo tipo de precio llamado administración, y para ello vamos a añadir un elemento de precio nuevo a este producto. Ponemos aquí que esto se va a llamar administración, y a todos los pedidos nosotros le vamos a hacer un cargo por administrar, ¿no? Entonces diremos que esto es un tipo de precio general, para luego el sistema sepa cómo lo tiene que añadir, y le vamos a decir que es global. Al decirle que es global, le estamos indicando que va a aplicar siempre, independientemente de si existe un precio para el cliente o una categoría de precio. ¿Okay? Digamos que vamos a añadir aquí un precio de 1 y vamos a poner que el precio fijo de estos son siempre 100. Esto va a añadir siempre 100 unidades monetarias al precio de cualquier cosa que pidan bajo el nombre de producto plegadizas. Muy bien, veamos ahora cómo aplicaría esto en cada caso. Cuando se crea un pedido, un producto de estos, el precio global va a aplicar siempre. Va a aplicar siempre independientemente de si existe un precio para la categoría de cliente o para el cliente mismo. Luego, si el producto está siendo ofertado para el cliente Antonio Puig, aplicará el precio de Antonio Puig o Antonio Pujadas y no aplicará el precio genérico. Si luego el cliente es parte de la categoría Publi AA, tampoco Publi AA será aplicado. Si es un cliente que jamás ha hecho negocios con nosotros y no tiene precio, se le aplicará el precio global y el precio genérico. Si es un cliente que hace negocios con nosotros y pertenece a una categoría, pero no tiene un precio propio, propiamente dicho, digamos un cliente diferente a Antonio Pujadas, aplicará el precio global y el precio por categoría. Esa es la forma de trabajar del sistema. La existencia de todos estos elementos, que pueden ser tantos como sean necesarios, y la prevalencia por categorías de los precios permite entonces construir tarifas de precio bastante complejas para diferentes casos. Veamos ahora el sistema funcionando con un Optimus en la nube en combinación con una página Web2Print del tipo Precero, para que podamos verificar cómo esa conexión entre los elementos Dash y una página web funcionan. Esto que vemos aquí es un sistema Optimus que está en un servidor de Amazon en esta dirección, y aquí hay una lista de pedidos como las que hemos visto en todas nuestras presentaciones, y en la que hay pues productos que se crean en base a cotizaciones Dash. Nosotros tenemos aquí además una página web, Web2Print de Precero, en la que tenemos productos que podemos comprar. Entonces vamos a simular una compra. Diremos que vamos a comprar estas tarjetas. Las tarjetas nos van a mostrar un formulario que se gestiona en Dash. Este formulario viene de Dash. Entonces, si yo digo aquí que quiero 1000 tarjetas, automáticamente el precio que llega es un precio entregado por Dash en función de las reglas que hemos visto antes. Pues el proceso de compra será muy simple. Añadiré a la cesta este producto,
finalizaré el pedido, tengo los impuestos aplicados y haré el pago, en este caso un pago por una supuesta transferencia. Tengo ahora que tengo el pedido 169 en la página web, que en un momento determinado va a aparecer en los pedidos de Optimus. Aquí está el 168 y después de un cierto tiempo aparecerá la 169. Aparece en Optimus el pedido 169 y si lo abrimos tenemos dentro toda la información de las actividades que hay que cumplir, los materiales que hay que utilizar, la forma en que hay que facturarlo y la forma en que hay que entregarlo. Toda la información generada automáticamente desde una página web hasta Optimus sin intervención alguna de personal. De aquí en adelante todo el proceso de manejo es el mismo que ocurre en cualquier otra instalación Optimus. Esto permite manejar cientos y miles de pedidos diarios sin ningún tipo de necesidad de intervención humana.